Buenas tardes, soy Adriana Cantero, la ministra de Educación de Santa Fe, y es un gusto para mí decirles que hoy tengo el placer de conversar con Graciela Frigerio. Hola Graciela, qué Hola placer Adriana, ¿cómo encontrarnos. estás? La verdad que muy bien y muy entusiasmada con esto de que podamos conversar un poco en estos tiempos de tantos interrogantes para la humanidad y diría también en particular para la educación, y que podamos intercambiar algunas de las cosas que por ahí nos están ocupando, nos están preocupando. Bueno, para todos los educadores, decirles que agradezco enormemente esta oportunidad que me da el Ministerio Nacional de tener esta conversación sobre educación y desigualdad en tiempos de pandemia o quizás de post-pandemia, con una educadora de la talla de Graciela. Graciela no necesita muchas presentaciones para nosotros, los docentes, pero si alguien fuera de ese colectivo quisiera saber algo de ella, a mí me gustaría decirles que la razón por la que digo que es un gusto es porque ella es una educadora y una investigadora, pero fundamentalmente una constructora de conocimiento pedagógico, de un conocimiento además que se despliega poniendo en diálogos distintos campos del saber: la política, la educación, la filosofía, la sociología, la psicología, la antropología, entre otros, y en ese recorrido nos va invitando siempre a reflexionar. Diría que Graciela es alguien que nos provoca a pensar acerca del sentido de la tarea, de los modos en que podríamos tal vez incursionar y desarrollar para hacer del oficio de enseñar una oportunidad, una inspiración para que todos podamos crecer en esa relación. Sabés, Graciela, a mí en este oficio, como bien lo llamás vos, siempre me ha desvelado la pregunta por los que no están. Siempre ha sido una preocupación en mi vida de educadora, la pregunta por los que se quedan en el camino o por los que interpelan el dispositivo escolar. Y en mi biografía se ha dado que siempre esté en la escuela por esos lugares, ¿no? Llevando a lo mejor un niño, un adolescente que encarnaba esas cuestiones a la escuela. Y bueno, diría que eso también me puso en lugares de muchas preguntas, de enfrentarme muchas veces también con mi propio no saber, y por eso se los agradezco a esos niños y a esos adolescentes, porque han sido un motor para muchas luchas y para muchos desafíos. Siempre me pregunté por esa ilusión, ese sueño de la escuela en el proponer un para todos que no siempre pudo ser, o por lo menos no para todos. Y me conmueve pensar puntualmente ese debate de la educación y la desigualdad que se produce o se reproduce aún con las mejores intenciones del crecimiento del en este tiempo particular de emergencias, de tantas incertidumbres, ¿no? Acerca de cómo vamos a modificar la vida cotidiana, la organización social, después de esta experiencia que nos está atravesando con tanta intensidad. ¿Cómo ves vos estos desafíos? En un tiempo de post-pandemia, ¿pensás que veremos mejores condiciones para la igualdad en la educación de las nuevas generaciones? ¿Tendremos brechas más grandes que achicar tal vez? ¿Será necesario insistir más en el ofrecer con intensidad una herencia cultural que aloje, que medie para comprender otros mundos posibles? ¿O surgirán mejores oportunidades para construir igualdad? ¿Qué lugar tendremos nosotros con esta tarea? Esas son preguntas que me estoy haciendo todos los días mientras vamos tomando decisiones, porque la verdad es que la vida de los chicos y la vida en general va siempre para adelante, así que en este espacio también de definiciones políticas uno va tomando decisiones y la verdad que las vamos tomando mientras vamos aprendiendo
porque nada de lo que nos toca vivir en este tiempo estaba prepensado. Pero no dejo de hacerme esas preguntas. Y la verdad que me encanta tener este espacio para poder conversarlas con vos. Gracias, Adrián. Ahora me dio un susto terrible. No, en primer lugar quiero agradecerte esa presentación que hiciste. Ojalá yo me parezca un poquito a esa que vos describís. Después, nada, señalar que las preguntas que vos formulás, que me formulás, seguramente son preguntas que muchos educadores hoy se están haciendo y que se están haciendo los que tienen también como registrado que sus lugares como educadores, digamos, es como maestros, profesores, directores, supervisores, ministros, asesores, qué sé yo, bueno, son preguntas que exigen unas respuestas muy cuidadosas, quizás unas respuestas que incluyan una combinación muy rara entre una cierta prudencia y una gran osadía, por decirlo de alguna manera, pero preguntas comunes a los que siempre hicimos del oficio de educar, digamos, una manera de ejercer el oficio del vivir. Así que las preguntas son muy pertinentes. Yo no sé si voy a poder como acercarme a todas ellas, porque cada una de ellas tiene una enorme condensación, implicaría desarrollar muchas cuestiones. Yo voy adoptando, digamos, unas asociaciones y vos me parás, si te parece, me interrumpís, digamos, creo que ambas coincidimos en que conversar es una buena práctica y es una práctica que se extrañaba en la educación, ¿no? La posibilidad de estar así poniendo a disposición de un pensamiento, un intercambio. La primera cosa que me gustaría, por donde me gustaría empezar, quizás es por el final, ¿no? Porque vos al final mencionás la idea de las vidas, ¿no? Y si me permitís, voy a empezar por ahí para recordar lo que seguramente nadie ignora, pero es bueno tener presente, que trabajar en educación, decidir en educación, ejercer el oficio de educador, como ese trabajo, ustedes saben, Adriana no lo ignora, ese trabajo que es un trabajo profundamente político, que requiere un gran trabajo psíquico, digo, ese trabajo tiene una, no sé, una dimensión, ese oficio tiene una dimensión muy sustantiva para la sociedad porque nuestro hacer, nuestro qué hacer, produce efectos sobre las vidas. Produce efectos sobre las vidas en común, sobre los modos de vivir con otros, y te diría, y por ahí después si querés lo retomamos, sobre el propio mundo interno del sujeto. Digo, nadie sale indemne en el sentido de no haber sido afectado por una educación y en particular por una escuela. Entonces tenemos una primera cuestión, es de lo que nos ocupamos concierne las vidas. No es una cuestión menor decir que nuestro trabajo concierne las vidas, que lo que decidamos afecta a las vidas. La otra cuestión sería en qué sentido, ¿no? O cómo, qué posición tener frente a esto. Y me gustaría como empezar por una palabra extraña, digamos, fuera del vocabulario académico, si querés, que es la palabra, la noción, el concepto de azar. Uno puede decir, nosotros nacemos, somos arrojados al mundo, somos traídos al mundo, llegamos al mundo sin poder elegir nada, ¿no? Es un azar. No es que nadie va diciendo me gustaría nacer aquí o allá, esta familia me parece mejor, esa casita me gusta, este paisaje es mi preferido, esa lengua me resuena. No, uno, digamos, el azar interviene en las vidas y el azar no se puede excluir de las vidas. La cuestión es que la política y la política educativa y los modos de educar, asumiendo que es un trabajo político, viene como a discutir ese azar, ¿no? Quiero decir con esto que a veces por azar los bebecitos y las bebecitas tienen unos puntos de partida, llamémoslo esto origen, ¿no? Que no fue elegido por ellos, pero que corre el riesgo de marcar todo el derrotero de su vida, ¿no? Es decir, uno cuando nace puede quedar atrapado por el origen, así, anclado en el origen. Y la educación es lo que viene a discutir ese anclaje, para abrir unos caminos.
¿no? Podríamos decir que la educación en general, pero en particular la educación en su forma escolar, por su carácter obligatorio, porque ha sido registrada en el campo de derecho, vuelve a poner en juego otro posicionamiento social no totalmente condicionado por el origen. El origen, por supuesto, es un punto insoslayable y podría definir una desigualdad hasta que te mueras, ¿no? La escuela Ujú. viene a contradecir, a afectar, a discutir ese condicionamiento. O si querés, como decíamos en otro tiempo, viene a discutir el hecho de que uno tenga ya al nacer como pretrazado un destino inexorable, ¿no? Y por supuesto, cuando decimos educación, y seguramente vos compartirás esto, estamos hablando de esa educación que se propone la emancipación, una educación que invoca la igualdad, en fin, te diría, no es cualquier educación. Digo esto porque seguramente, a ver, ¿cómo decirlo? Esto que vos mencionabas, ¿no? Cuando decías, bueno, yo siempre me preocupé por los que no están, por los que se quedaron en el camino, ¿no? Creo que así empezó una presentación de vos misma. Podemos decir que la gente, que los pibes, que las chicas y los chicos a veces se hayan quedado y se queden en el camino, es algo que es un efecto doloroso, registrado como doloroso por muchos de nosotros. Pero también es algo que seguramente, si vos me permitís y después si querés lo conversamos, pone contento a algunos otros que no somos nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente que necesita sostener desigualdades para poder sostener ciertos privilegios, ciertas prebendas, ciertas posiciones de supremacía, de dominio, de control, de posibilidad, qué sé yo, de extraer plusvalía. En ese sentido, aquello que algunos, digamos, sobre aquellos están los que sufren porque sobre ellos cae el veredicto, digamos, ¿no? Estamos los que sufrimos cuando no podemos contradecir ese veredicto que viene por una sociedad que funcionó dividiendo las vidas y en consecuencia dividiendo el mundo y diciendo a unas vidas les toca unas cosas, a otras vidas otras, para unas vidas casi todo, para otras vidas unas migajas, ¿no? Unos restos, si la palabra no sonara demasiado fuerte, ¿no? Eh, Quiero decir con esto que no todos en la sociedad y no todos en el mundo padecen de la misma manera el hecho de que haya desigualdades y se reproduzcan. Algunos queremos discutirlas, combatirlas, sacarlas del mapa, y otros quieren sostenerlas, porque necesitan esas desigualdades para tener unas cosas que no tendrían si el mundo fuera más justo, ¿no? Entonces, tenemos ahí una educación, digamos, que viene como a discutir unos destinos, que viene también para algunos de nosotros. Vuelvo a decir algunos, Adriana, porque yo creo que frente a tu pregunta sobre el después, se va a volver a reeditar, por decirlo de alguna manera, algo que estaba ya antes, ¿no? Es decir, que es que todos sabemos, la sociología lo demostró hartamente, como, digamos así, poniéndonos la empiria frente a los ojos. Bueno, una escuela es aquel dispositivo que abre la puerta de la igualdad, que puede sugerir, propiciar la emancipación, pero lamentablemente en algunas circunstancias la escuela podría producir otros efectos, ¿no? Entonces, yo creo que estos tiempos agudizan para algunos de nosotros, vuelvo a insistir en algunos de nosotros, la importancia del sentido de lo escolar. O si querés, yo creo que post pandemia, porque vos instalaste esa cuestión, ¿no? No deberíamos prescindir de la escuela. Seguramente será, si pudiéramos construirla, una escuela que tenga algunas variaciones, ¿no? Es decir, finalmente la escuela es un dispositivo en el que intervienen distintas variables, distribución de tiempos, de espacios, de funciones, eh, y son unas variables que han sido muy difíciles de movilizar, ¿no? Son unas variables que se quedaron casi tan quietas como acuarentenadas, por decirlo de alguna manera. Es difícil sacudirlas, ¿no? Y yo creo que algo de lo que estamos constatando, supongo que a vos te pasa también, que uno escucha, que uno siente, percibe, es que para algunos
para muchos, esto que está aconteciendo, que se padece, que es traumático, que es politraumático y duradero, intenta ser leído como también decir, bueno, a ver, si hubo que parar todo, por decirlo de algún modo, aún continuando el intento de sostener una relación, tal vez ha llegado el momento de proponerse algunas variaciones en los repertorios de modos, maneras, acentos, ingresos. No estoy diciendo ingresos al entrar a la escuela, sino maneras de pensar los conocimientos, manera de pensar las relaciones, manera de imaginar el trabajo. Bueno, no sé si vos te imaginabas que esta podía ser una línea de intercambio entre nosotros, ¿no? Vos planteaste también el tema de las herencias, y el tema de las herencias, digamos, los humanos somos los únicos animales que heredamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y somos herederos y somos intérpretes. Y tenemos esa cuestión de que las herencias no son solamente cuestiones extraordinarias que todos anhelamos recibir, sino es aquello que llega de lo que venía de antes, ¿no? Y tenemos la posibilidad, la virtud, la característica, si nos empeñamos como de reinventar las herencias. Con esto lo que quiero decir es que si hay alguna novedad después de la pandemia, será como, lo voy a decir re sofisticado, perdonen, y después lo simplifico. No, no, simplificarlo no, porque no quiero simplificarlo y no creo que nadie que nos escuche se merezca una simplificación. No, pero quiero decir, será sobre las arquitecturas de los edificios existentes que habrá que construir con esas arquitecturas, sobre esas arquitecturas, unos nuevos órdenes simbólicos que dan lugar a otros sentidos de la experiencia escolar. No creo que hay algo que hoy, así de pronto, hubo como un despertar, que la experiencia escolar, que venía medio alicaída en sus sentidos, que la gente se preguntaba, ¿y para qué sirve? ¿Para qué va? ¿Y para qué voy? ¿Qué sé yo? De pronto hay como una cosa, un sobresalto, y dice, no, perdón, esto era recontra importante y nada, y lo necesitamos replantear. No sé, Adriana, ayúdame a seguir. Y yo creo que sí, claro, yo creo que es muy interesante el recorrido que nos vas proponiendo, Graciela, y creo que sí, que hay algo también de esto en la experiencia vivida, que en medio de tanta incertidumbre, la escuela emerge nuevamente como una posibilidad en el imaginario social, ¿no es cierto? Y creo también que es la oportunidad de volver a preguntarse por el sentido de esa importancia que tal vez en este momento esté más puesta en la construcción de un lazo posible, de una relación que humaniza, que nos hace mejores seres humanos, de una relación con los objetos también de aprendizaje escolar de otra manera, y que quizás eso interpela la vieja idea o la idea por la que transitamos con la escuela en otros tiempos, de que la importancia estaba en una transmisión casi reproductiva, ¿no? Tal vez la importancia está en esta puerta que se habilita a construir a partir de un lazo, de un vínculo pedagógico distinto, un otro modo de comprender y leer lo que nos pasa, de comprender y leer el mundo y de poder intervenir en ese mundo de alguna manera, ¿no? Entonces creo que sería posible también poder pensarnos como educadores en los modos de implicarnos en estas relaciones con estas vidas y con las propias también, ¿no? En ese espacio de interacción y de relación que está puesto en valor en este momento en la tarea escolar. Es como un desplazamiento de mirada, algo que tal vez estuvo un poquito diluido en tiempos de tanta meritocracia, de tanta cosa estandarizada como búsqueda, como objetivo, y me parece que es un buen momento para poder pensarlo también, ¿no? Eh, Creo que claro que vamos a tener que desandar algunos caminos y desconstruir algunas cuestiones que siempre estuvieron allí como aparentemente muy asumidas, y de pensar otras cosas para acompañar las trayectorias escolares de los chicos
pero trascendiendo lo escolar como pudiendo pensar trayectorias de vida también, ¿no? Así que creo que ahí hay algo del desafío Ujú. que podríamos estar pensando para cómo volver a la escuela con estas cosas que nos han sacudido, que nos han atravesado y volver a pensarlas. Sí, vos sabés que, a ver, yo quisiera como, siguiendo la pista que vos proponés, como un par de cuestiones, ¿no? Yo creo que algo que constatamos es que educar y de verdad que el derecho a la educación sea un derecho efectivo es como gran tendencia una obstinación duradera de esta sociedad. ¿No? Es Ujú. decir, la gente quiere recibir educación, quiere que el derecho a la educación de los niños, digo, en general, por supuesto debe haber alguien que no, pero digamos, en general como tendencia, ¿no? Creo que en esta tarea, y me parece que también se ha quedado puesto en evidencia en estos tiempos, desde que se suspendió ese camino cotidiano de casa a la escuela, de la escuela a casa, digamos, ¿no? Eso se vio interrumpido. Me parece que quedó en evidencia que la obstinación por educar es algo que habita a los educadores también, ¿no? En este sentido, creo que hay una gran mayoría de educadores sumamente implicados, comprometidos, jugados, osados, corajudos, emancipadores, digamos, que perseveran, ¿no? Ujú. En instalar una relación, como vos sabés, la- la- el cese del camino a la escuela agarró apenas empezado el ciclo lectivo. En consecuencia, en algunos casos casi ni se habían visto la cara, apenas estaban aprendiendo a reconocer el rostro o a unir rostro con nombre, ¿no? Entonces, esa implicación, y yo te diría, yo creo que la implicación, lo que pasa es que a veces uno la piensa solamente como en una cierta vertiente, ¿no? Pero creo que a ver, todos sabemos los que trabajamos en educación que nadie trabaja con otros tantas horas por día, tantos días por año, dedicándole tanta cosa sin que el propio mundo interno esté profundamente conmovido. ¿Qué se hace con esa conmoción? Es otra historia, quiero decir, no hay quienes dicen no, otros dicen sí, algunos la elaboran, otros encuentran así como más trabajoso elaborarla, ¿no? Pero yo no diría que están los implicados y los no implicados, diría, todos están conmovidos porque encontrarse con las nuevas generaciones o incluso entre pares en el caso de la educación de adultos, es algo, digamos, en posiciones de asimetría que se intenta que no devenga en posiciones de desigualdad, implica sin duda que algo se movilice, ¿no? En consecuencia, quizás ahora se vuelva más importante, qué sé yo, estar como atento a eso que se moviliza para poder seguir trabajando, ¿no? Para no Ujú. quedar solamente como tomado por la propia movilización. Y pensar algo que vos instalabas ahí, que es la cuestión del lazo y la relación. Finalmente, los efectos de la educación son efectos del lazo, de un Sí. tipo de lazo, de un tipo de una relación, que es algo más que una relación interpersonal, es una relación siempre triangulada por eso que un educador propone u ofrece, ¿no? Por esa especie de tender la mesa con las herencias culturales para invitar a todos a que elijan de esta oferta aquello a lo que le encuentran sabor, ¿no? Finalmente saber y sabor son palabras que tienen un cierto gusto común, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, es posible que ahora haya que volver a pensar las relaciones y es posible también que pongamos otros acentos, por decirlo de alguna manera, que cosas que nos parecían muy importantes anteriormente, ahora no desaparezcan del mapa de lo importante, pero se inscriban en otra significación, ¿no? En este sentido creo que las relaciones como relaciones con los saberes, ¿no? Relaciones con lo que el hombre ha podido pensar, hacer, crear, inventar, incluso soñar, ¿no? Quizás adquiera ahora un protagonismo, ¿no? Como creo que tal vez, quizás,
adquiriría un nuevo protagonismo, una viejísima idea, que es una idea vinculada a la desigualdad, que es la idea de justicia social, ¿no? La justicia social, por lo general uno no recuerda que las nociones tienen años de años de años en la historia de la humanidad. Es un concepto, es una noción, era un intento, que ya había aparecido como en la antigua Grecia, digamos, ¿no? Que después quedó como opacada. Vieron que a veces vienen conceptos estelares, deslumbran la escena y ponen en zona de sombra a otros que orientaban lo que hasta entonces se hacía. Quizás ahora cambiemos de protagonistas o busquemos otros personajes conceptuales para ser protagonistas. Quizás tengamos que revisitar y tomar decisiones sobre los andamiajes conceptuales que sostienen nuestros haceres, porque no es solo, nuestro trabajo no es un trabajo que pueda contentarse con intuiciones, es un trabajo que necesita conceptos, no conceptos vivientes, conceptos migrantes, conceptos viajeros, conceptos habitados, conceptos que nos conmuevan. Entonces, yo creo que quizás ahora podamos como hacernos un mapa de ruta, de reconsiderar acentos que hemos puesto y acentos que querríamos poner, y acentos que faltaban, por decir, por retomar la idea de lo que faltaba, ¿no? A sabiendas de que, bueno, nuestro trabajo es un trabajo que tiene tal nivel de desafío que no debería, porque si lo hiciéramos desde ahí seguramente nos iríamos de bruces, no debería sostenerse en la omnipotencia, pero también debería estar protegido de cualquier declaración de impotencia, porque para un niño sería terrible que los grandes nos declaremos impotentes, ¿no? Entonces, los niños necesitan, para crecer, unos grandes que se hagan presentes, que tengan algo para ofrecer y que puedan instalar unas relaciones que, yo no te digo que anulen, porque eso sería muy pretencioso, pero digamos que limiten de manera importante toda inhibición en la relación de saber. Es posible que los miedos de esta época instalen unos efectos acerca de los cuales aún no podemos decir nada, ¿no? Parte del cuidado ha sido, digamos, poner unas distancias, no estar en contacto personal, digamos así, directo, de proximidad, instalar la idea muy fuerte de que había que cuidarse, que había algo que verdaderamente hay que temer, que es ese virus horrible, espantoso, cruel, ¿no? Bueno, seguramente eso va a dejar una marca, sin contar las otras marcas que van a quedar porque sin duda esta situación multiplica exponencialmente como el virus, ¿no? Desigualdades de otros territorios que no son el territorio de lo escolar. Quiero decir, sabemos que hay cantidad de población que está de verdad en una situación muy al borde. En este sentido creo que también cabe destacar el modo en que, así como la escuela está siendo revisitada, revalorada, así como se están recreando o incluso inventando nuevas relaciones entre educadores y familias, creo que también se volvió a descubrir que la intervención del Estado era todo salvo neutra o indiferente, que importa que haya un Estado, que importa que un Estado asuma esa idea fuerte de la justicia social, ¿no? Que es una justicia, si querés, que se puede decir de distintas maneras, es una justicia distributiva, es una justicia compensatoria, pero también es una justicia de reparto en función de lo que se tiene, ¿no? Entonces, creo que acá quizás se redescubra que eso que fue muy vilipendiado, vos te acordás que hubo un tiempo que decir la palabra institución era casi una mala palabra, las instituciones eran, ¿no? El Estado una porquería, las instituciones estaban todas hechas así. Bueno, de pronto me parece que estamos registrando que no hay sociedad sin Estado, que no hay sociedad sin instituciones, y que muchos desean y trabajan para que estas instituciones sean más justas. Por supuesto es un desafío enorme que va también a discutir hegemonías, poderes, posiciones, privilegios, prebendas. Digo, es un mapa muy complicado y que no se puede resolver solamente en el territorio escolar, ¿no? Pero que va a tener ahí una gran oportunidad de que no se reproduzcan vidas dañadas. Sí, claro, ¿no? Cuántas cosas para pensar y cuántas cosas para poder diseñar, en todo caso,
caminos posibles, alternativas para el tiempo que nos toca vivir. Me quisiera quedar de esta última parte con una idea que de alguna manera importa desde el lugar político de la escuela para esa educación antidestino, tomando una expresión de otra pedagoga contemporánea de Karina Ratero, de esa escuela que de alguna manera construye igualdad y emancipación y que se piense en el tiempo en que nos toca vivir. Y yo creo que sí, ahí se va a jugar la gran decisión política de pensar un dispositivo pedagógico con una regla distributiva al estilo de Bernstein repensada. Yo sabía que vos ibas a llegar a Bernstein. Sí, claro, quisiera o deseo que la escuela pueda definir otra regla distributiva en su quehacer, no en la incidencia de toda la vida social, porque esa omnipotencia pedagógica ya la hemos dejado hace tiempo, pero sí en ese espacio, pequeño tal vez, pero crucial, de marcas y huellas en la vida de los sujetos que le toca a la escuela, con una regla de distribuir distinto, de poder hacer posible lo imposible para algunos, de poder visibilizar esa posibilidad y trabajar para construirla y buscarla. Creo que ese sería un gran desafío para atravesar el tiempo histórico que nos toque, con un criterio de justicia en la tarea escolar y que de alguna manera nos ponga protagonistas de no solo dejar huellas habilitantes en la vida de todos, sino también de contribuir como ciudadanos responsables a la posibilidad de una vida social más justa. Sí, yo creo que acá vos ponés un par de palabras que siempre tuvieron y seguirán teniendo mucho peso en las decisiones y en los quehaceres, que es lo posible y lo imposible, ¿no? Yo creo que frente a muchos desafíos de gran envergadura, de gran calado, sin duda habrá gente que dirá imposible, ¿no? Con esto no se puede. Y habremos otros que diremos, para nosotros es imposible no intentarlo. Es decir, imposible no buscar unos modos eh, que, que van por lo que se suma, digamos, que no van en contra de, ni en desmedro de, ni descartando nada, sino por agregación, podemos decir así, por aporte. Ahí está, esa sería una mejor palabra, ¿no? Entonces, bueno, quizás para nosotros, para algunos de nosotros, es imposible no discutir la desigualdad, ¿no? Para algunos de nosotros es imposible no tomar ese principio de la igualdad como una igualdad de principio, no como una igualdad de efecto, sino como una igualdad de principio. Y yo creo que, mira, algo de esto pasó. Vos te recordarás, y seguramente algunos de los que nos escuchan también, hubo un tiempo donde una cierta filosofía, la filosofía de Rancière, que había recuperado antiguos pedagogos como Jacotot, hablaba de la igualdad de la inteligencia. Y decía que cuando uno cree en la igualdad de la inteligencia y uno sale a trabajar en los territorios aún más ásperos, más hostiles, más arduos, cuando uno confía en la igualdad de la inteligencia, es de aquí que la igualdad de la inteligencia se manifiesta, ¿no? Es decir, ha sido provocada y responde, y se ve, ¿no? Rancière decía, hay que forzar a una inteligencia que se ignora a reconocerse. Bueno, yo creo que en estas semanas, en estos meses, y en el tiempo que vendrá, que no sabemos cuánto va a durar ni cómo, hubo algo equivalente en el sentido que muchos educadores, ¿no?, se encontraron descubriendo capacidades que se ignoraban, ¿no? Es decir, las circunstancias obligaron a que se volvieran visibles capacidades a las que no sabíamos que teníamos, ¿no? No sabíamos que podíamos algunas cosas. Por supuesto, no se trata de hacer un llamado al heroísmo, ¿no? Ni mucho menos al sacrificio. Pero bueno, quizás se trate el momento de un homenaje a esas capacidades que se pusieron de manifiesto, a los que siguen laburando para que la igualdad de las inteligencias se exprese, digamos, los que, eh, qué sé yo, los que no inmovilizan su pensamiento,
¿no? Es decir, la orden de no desplazarse, por decirlo de alguna manera, para cuidarse, esa idea de quédate en casa, ¿no? Es decir, guarda casa, como los médicos te decían, ¿te acuerdas cuando era chica? Tiene que guardar cama era una manera de pasar una enfermedad, ¿no? Bueno, que guardar casa no se vuelva una clausura para algunas osadías de pensar, para algunos intentos que tendrán que buscar esa composición, esa armonización entre una escuela que late, ¿no? Y una escuela que quiere seguir latiendo y sumar otros ritmos. Y claro, yo creo que eso es precisamente el pensamiento que de alguna manera nos está desafiando. Y me voy a sumar a esta observación también de cómo las inteligencias han sido desafiadas en tiempos de todo innovado, de todo como nuevo, de todo impensado. Y digo, no solamente en los educadores que han mostrado gran parte de eso, sino también en los propios chicos, que algunos resolviendo en distintas condiciones las situaciones de poder atreverse a seguir aprendiendo, se han descubierto también con otras habilidades y con otras disponibilidades, y una relación que de alguna manera ha intentado aliviar esa tarea de aprender y mantenerla viva. Así que creo que de estas experiencias vamos a sacar muchas cuestiones importantes para pensar la escuela de nuestro tiempo, que probablemente tenga estos espacios de mucho cuidado, que tal vez también golpee en esta cuestión de que el cuidado implica disminuir contactos, en una tendencia nuestra también de relación de mucha salida hacia el otro. Yo pienso en nuestros chicos, sobre todo, que manejan un lenguaje corporal, por ejemplo, muy particular en sus relaciones y sus vinculaciones, que ahora tienen que aprender a manejarse de otra manera, y sin embargo lo están haciendo, no sin alguna marca, obviamente, pero también será un desafío para nosotros ver cómo le damos lugar a la palabra, el momento que nos volvamos a encontrar en el espacio físico compartido, para poder también dar conversación sobre estas experiencias, lo que nos ha pasado, cómo nos sentimos, cómo nos vivimos y cómo nos pensamos para poder seguir, ¿no es cierto? Y cómo damos lugar también a esa participación de las voces de la multiplicidad de estudiantes que tenemos para pensarlos desde sus particularidades y desde sus aspectos comunes, para aportar a la construcción de la escuela que de algún modo esté dando esas respuestas a este nuevo modo de vida que todos estamos aprendiendo juntos, ¿eh? Que todos Y estamos yo, aprendiendo. sí, si me permitís, digamos, ¿no? Y en esta línea de lo que vos venís considerando y retomando nuevamente el inicio de esta conversación, digamos, yo creo que se plantea claramente el desafío de lo pendiente. ¿Qué quiero decir con esto? Se ha hecho, se está haciendo un enorme esfuerzo de proximidad en la distancia, ¿no? Pero de acompañamiento, haciendo, no sé, buscando mil maneras de estar cerca cuando no se puede estar así todos de cuerpo presente. Sin embargo, sabemos que hay un pendiente que no se ha llegado aún a acompañar a todos. Y esto marca la necesidad de imaginar, de pensar cómo salir a buscar, ya, aún cuando todavía no podamos desplazarnos, cómo llegar a los que aún no se llegó, cómo llegar cuando todavía no podemos salir por los caminos, ¿no? Y creo que esto es un verdadero desafío colectivo, porque no se puede resolver, a ver, no es una cuestión así de un héroe que parte por los caminos, digamos, ¿no? Es todo un trabajo de imaginar de qué modos, en qué soportes, con qué ofertas, cómo se tiene compañía, cómo se,
eso, cómo se llega, ¿no? Cómo se alcanza con el gesto de decir, acá estamos, y también cómo se hace con efectos múltiples, variados y heterogéneos que todo eso está produciendo y va a seguir produciendo, ¿no? Entonces me parece que ahí también será necesario como pensar muchas cosas para no olvidar, digamos que si hay escuela, escuela obligatoria, si hay escuela, porque hay también un derecho a la educación, bueno, tenemos que encontrar un modo donde lo común, ¿no?, siga orientando esa manera de convivir, cuestiones que hacen a formas distintas, y asegurándose de que ninguna de las diferencias devenga la excusa para una desigualdad nueva o para profundizar una desigualdad vieja. Bueno, qué Bueno, tarde esta, ¿eh? Qué tarde, Graciela, muchas qué gracias tarde. por todo, porque hay un sinnúmero de cosas abiertas para seguir trabajando, para seguir pensando. Yo creo que no hay un concepto de los que has desplegado más importante que el otro, todos se articulan y tejen una trama de sentido, que es la trama que todos tratamos de sostener precisamente para poder pensarnos en perspectiva, ¿no? Y en cómo seguimos. Yo en todo caso, en medio de ese despliegue de tantas cosas para pensar, me quiero permitir, humildemente, además de celebrar este encuentro y esta conversación tan nutrida, celebrar que sigamos pensando por el para todos de la escuela y la posibilidad de que la pregunta por la igualdad y en todo caso por el trabajo para evitar la desigualdad o el crecimiento de la desigualdad siga siendo un desafío de toda la propuesta educativa de un Estado que está presente aún en la distancia y que puede permitirse decir hay distancia pero no hay lejanía, y jugar simbólicamente con esto, hay distancia, pero no hay abandono, y entonces tenemos presencia. Esas presencias que dignifican la vida de todos y que nos permiten a todos, en todo caso, avanzar en un proceso de una educación que humaniza y que nos hace mejores seres humanos cada día. Así que celebro que estas preguntas sigan interpelando nuestras prácticas y se hagan visibles y tengan vigencia en cada momento en que estamos por diseñar o intervenir en el diseño de nuevas formas, de nuevos formatos escolares o de nuevas opciones para continuar con la vida de la escuela en la vida de toda la sociedad, que ya se ha demostrado que tiene una potencia enorme, sobre todo para mantenernos como sociedad, ¿eh? Bueno, desde mi Bueno, parte, escúchame, muchas mil gracias. Sí, gracias. sí. Gracias por tu tiempo, por tus preguntas, por, bueno, tus generosas intervenciones. No, gracias a vos y gracias, voy a dar un detalle final, gracias por estar acá en nuestro territorio santafesino también, en tu opción formadora y que a través de nuestra Universidad Nacional del Litoral siga formando educadores con esta posibilidad de seguir interrogándose, cuestionándose, preguntándose y construyendo colectivamente unas nuevas alternativas para la educación de las nuevas generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.